El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz firmado en el año 1919, luego de que finalizó la Primera Guerra Mundial. En dicho tratado, los Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia decidieron castigar duramente a Alemania por su papel en la guerra, un hecho que a la larga traerá grandes consecuencias para Europa y el mundo. En el video de hoy veremos exactamente qué era lo que establecía el Tratado de Versalles y cuáles fueron esas consecuencias tan importantes para el desarrollo de nuestra historia contemporánea. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre los años 1914 y 1918, siendo una de las guerras más devastadoras de la historia. En este gigantesco conflicto participaron los países más poderosos de la época, movilizados por los nacionalismos, la competencia imperialista y los deseos de conseguir nuevos recursos y territorios. Durante 4 largos años, las potencias centrales se enfrentaron a las fuerzas del Triple Entente, en una lucha sumamente violenta que dejó millones de víctimas y devastó a la civilización europea. La guerra se acercaría a su final en el año 1918, cuando los alemanes solicitaron un armisticio, pues estos habían sufrido varias derrotas militares, y por si fuera poco, se encontraban en medio de una profunda crisis interna que llevó al estallido de una revolución. Una vez que terminaron las hostilidades en el campo de batalla, los representantes de las naciones victoriosas se reunieron en París. Allí se realizó una conferencia de paz en la que se elaboró el acuerdo final de la Gran Guerra. En esta conferencia participaron 27 naciones, pero las decisiones más importantes fueron formuladas por los líderes de 3 países, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, llegó a la conferencia con una serie de propuestas que él consideraba convenientes para conseguir una paz justa y duradera. Wilson propuso que solo se aceptaran los convenios de paz a los que se habían llegado abiertamente, y no a través de la diplomacia secreta. Además, propuso reducir los armamentos nacionales de los países involucrados en la guerra, respetar el principio de la autodeterminación de los pueblos y crear la Liga de las Naciones, una organización de cooperación internacional que intentaría prevenir futuras guerras. Sin embargo, pronto el presidente Wilson se encontró con la resistencia de los otros estados que participaban en la conferencia, quienes buscaban resguardar sus propios intereses nacionales. Por ejemplo, el primer ministro británico, David Lloyd George, tenía una firme posición en contra de los alemanes, pues él había obtenido una gran victoria electoral en su país gracias a la elaboración de un programa para obligar a los alemanes a pagar los costos de la guerra. Por su parte, los franceses, bajo la dirección de su primer ministro, Georges Clemenceau, pensaban que ellos habían sido los principales perjudicados por las agresiones alemanas, y por eso creían que merecían venganza y protección contra un futuro ataque alemán. Así que Clemenceau deseaba una Alemania desmilitarizada y grandes indemnizaciones para pagar los costos de la guerra. De manera que tanto los británicos como los franceses estaban decididos a castigar duramente a Alemania. A pesar de las diferencias, los líderes de la Conferencia de París hicieron lo posible para llegar a un acuerdo final. Este acuerdo consistió en 5 tratados separados con las naciones derrotadas, es decir, con Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano. De todos estos tratados, el más importante fue el tratado con Alemania, el cual será conocido como el Tratado de Versalles, un acuerdo elaborado sin la participación de los alemanes. En él se declaraba a Alemania culpable de haber iniciado la Primera Guerra Mundial, y se les exigía a los alemanes pagar reparaciones por todo el daño que los gobiernos aliados y sus pueblos habían sufrido como consecuencia de la guerra. Además, se les obligaba
a reducir su ejército a 100.000 soldados, a disminuir su marina y a eliminar su fuerza aérea. Todo esto con la intención de debilitar el poderío militar de los alemanes. Aparte, Alemania tuvo que enfrentar varias pérdidas territoriales. Por ejemplo, Alsacia y Lorena fueron cedidas a Francia. Los territorios de Eupen, Malmedy y Moresnet quedaron bajo el control de Bélgica. Una pequeña parte del norte de Alemania quedó bajo el dominio de Dinamarca, y varias regiones de Prusia pasaron a formar parte del nuevo Estado polaco. Incluso una parte del occidente de Alemania fue convertida en una zona desmilitarizada, libre de armamentos y de fortificaciones que pudieran ser utilizadas para futuros movimientos del ejército alemán. Los alemanes se sintieron humillados por las condiciones del Tratado de Versalles. Ellos lo consideraban una paz impuesta, pero no tuvieron más opción que someterse, pues rechazar el tratado significaba la reanudación de la guerra. Como consecuencia del Tratado de Versalles, Alemania perdió el 13% de su antiguo territorio. Fue despojada de todo su imperio colonial y rápidamente dejó de ser una potencia militar. Además, la economía alemana quedó enormemente resentida debido al pago de las indemnizaciones y al envío de materias primas a los países vencedores. La crisis presentó algunos síntomas de mejoría a partir de 1926. Sin embargo, esta pequeña recuperación finalizó con el estallido de la Gran Depresión del año 1929. Este contexto, caracterizado por los problemas económicos y el resentimiento de los alemanes, fue aprovechado por grupos nacionalistas radicales, quienes se hicieron con el control político del país en la década de 1930. El nuevo gobierno alemán incumplió la mayoría de las cláusulas del Tratado de Versalles y condujo al país nuevamente al camino de la guerra. De manera que el Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo sentó las bases para el inicio de un conflicto aún más devastador, la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.